Bien, buenas tardes, sean todos estimados compañeros, colegas, profesores del Departamento de Matemáticas de las diferentes sedes de nuestra universidad pedagógica. Buenas tardes, estimados estudiantes de los diferentes espacios pedagógicos que nos acompañan en esta actividad. Esta actividad que tiene como único propósito el compartir información vinculada con nuestro quehacer, la enseñanza de las matemáticas. Y quiero agradecer en esta oportunidad a dos colegas que han decidido compartir su experiencia. El profesor Luis Miguel Paz Corrales, exalumno nuestro de la Universidad Pedagógica, como todos sabemos, o la mayoría sabemos. De igual manera, estudió su maestría en el CIMBESTAF en México y ahora él es el coordinador de la carrera de matemáticas en el Centro Universitario Regional de Nacaome. Y nos acompaña también el profesor Luigi Maldonado, que un colega que está trabajando junto con Luis Miguel y que será él quien dará mayores detalles de este compañero que nos compartirá junto a Luis Miguel esta estrategia o estos elementos que nos vienen a favorecer. Creo que todos sabemos y todos estamos convencidos de que a un año de habernos encerrado producto de la pandemia, pues nos ha obligado a renovar nuestros conocimientos, a renovar nuestras competencias y a cambiar muchas situaciones que nos han permitido avanzar en este siglo XXI, el siglo de la tecnología, el siglo de los cambios orientados y vinculados siempre con los avances tecnológicos, pues en la enseñanza de las matemáticas tenemos muchísimos retos, muchísimos desafíos. Y para ir cerrando esa brecha digital, para ir cerrando o más acotando todas las opciones que tenemos como profesores de matemáticas, pues hemos creado este espacio llamado uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas. Así que sin mayor preámbulo, les dejo con el compañero Luis Miguel Paz, quien nos compartirá pues su experiencia y diría yo, sus descubrimientos o innovaciones tecnológicas en beneficio a la enseñanza de las matemáticas. Así es que tiene la palabra el compañero Luis Miguel Paz. Ok, buenas tardes, autoridades del departamento, compañeros docentes y en especial a los estudiantes que hoy nos acompañan en este taller. La idea es que mostrar un poco de lo que nosotros realizamos a lo largo, desde que la universidad tomó la decisión, producto de la pandemia, irnos a una modalidad de atención remota, como lo son el uso de plataformas virtuales. En este sentido, la necesidad surge, recuerdo yo estaba impartiendo la clase de didáctica de la matemática y conversaba con la profesora Alba Rosa González cómo íbamos a hacer para seguir desarrollando las simulaciones de estas clases. Y entonces ella me dijo que me pusiera en contacto con la profesora Uzi Merari Turcios y a través de ella pues pude conocer una de las pizarras que hoy voy a mostrar, pero también nosotros nos dimos a la tarea a buscar otras de acuerdo a las necesidades que nosotros teníamos. En esta oportunidad me acompaña el profesor Luigi Maldonado, quien nos va a hablar acerca de una primera pizarra como lo es iDrew, y él actualmente está desarrollando su práctica profesional del Diplomado de Educación Superior en nuestro centro regional. Entonces, profesor Luigi, con usted le dejo el espacio para que nos empiece a platicar acerca de la pizarra iDrew, por favor. Muchísimas gracias, profesor. Es un enorme placer estar el día de hoy compartiendo con los estudiantes, autoridades y profesores de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy, con el profesor Luis Miguel, vamos a hacer la presentación de 3 pizarras, de las cuales 2 de ellas he trabajado profundamente en el desarrollo del espacio formativo de Álgebra 2. Por lo cual voy a presentar la primera pizarra, que es una pizarra que nosotros lo podemos buscar en el navegador de Google, introduciendo iDrew.com. Entonces voy a mostrar el desarrollo de la clase que tuvimos nosotros en el espacio formativo de Álgebra 2
Y cabe recalcar de que este taller no pretende ser una clase demostrativa o presentarles a ustedes el desarrollo de todos los ejercicios, sino cómo hemos desarrollado en función las pizarras que nosotros hemos utilizado a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les mencioné, esta pizarra, cabe recalcar de que es una pizarra que no necesita ni tablet graficadora. Las demás pizarras sí es necesario una tablet graficadora o una tablet en sí. Se puede ver que se muestra la fecha en la cual nosotros podemos editar. Es como un editor de PowerPoint, pero nada más que lo hacemos de manera en vivo, compartiendo con los estudiantes cada procedimiento. En este caso, nosotros por aquí tenemos las opciones en la barra que tenemos en la parte superior izquierda, donde tenemos la primera que es un mouse, donde nosotros podemos ir seleccionando lo que vamos introduciendo en la pizarra. De igual forma, también tenemos que esta pizarra, el uso del lápiz. Si nosotros queremos utilizar una tablet graficadora o una tablet en sí, podemos trabajarlo con el lápiz. También tenemos líneas, tenemos cuadrados o figuras geométricas, círculos, el espacio de la pestaña donde se introduce el texto y las funciones, que es más que todo que es una pizarra dedicada para el proceso de las matemáticas. En esta oportunidad, esta pizarra va en base al desarrollo de la clase de álgebra con el tema de las propiedades de la división, que está en el capítulo 4.2. Aquí lo que se introduce es un texto. El texto, para poderlo colocar de esta forma, lo que se realiza es, en la barra de los textos que están por aquí, la seleccionamos y lo vamos a rellenar. Aquí donde dice Fill, se rellena con los colores que nosotros tenemos por aquí, y si nosotros le queremos cambiar el tipo de letra, está en estas opciones. De igual forma, el tamaño de las letras que nosotros tenemos por aquí. Esto es más que todo la función de texto que tiene esta pizarra, y como el profesor Luis Miguel mencionaba, esto es una pizarra que tiene de carácter, obviamente como todas las pizarras, de carácter gratuito, y también tiene apartados de carácter pagado, en el cual la única desventaja de esta pizarra es que no se puede introducir imagen ni tampoco documentos, sino que es más que todo un editor de texto y de todo, de función, de tanto de la función de texto normal como funciones de las matemáticas. Cabe mencionar también de que aquí, en el espacio que yo le estoy mostrando, es una definición tomada del libro, y se le muestra al estudiante la definición y luego el procedimiento por paso de los ejercicios. En esta oportunidad se muestra la resolución de un ejercicio de la división larga, tomando el tema de las propiedades de la división. Aquí el estudiante le permite compartir. Nosotros tenemos una opción aquí, compartir pantalla, compartir esta pizarra con los demás compañeros. Si ustedes se pueden fijar, aquí estamos colaborando con el profesor Luis Miguel y dos de los estudiantes del Centro Regional de Nacaome. Ellos tienen la oportunidad de ser personas que pueden participar directamente en la pizarra, introduciendo funciones, escribiendo con el lápiz y todo ese tipo de situaciones que se puede mostrar o se le puede ocurrir en el proceso del desarrollo de la clase. Por ejemplo, pero nosotros no nos podemos limitar conociendo las funciones. ¿Cuál es una de las características que tiene esta pizarra? La característica de esta pizarra es que tiene ese efecto de ser una pizarra infinita. O sea, solo la página web solo nos muestra 5 pizarras gratis, en las cuales pero tiene un efecto de ser una pizarra infinita, o sea, que podemos utilizarla tanto en la parte haciendo por la derecha, por la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, y podemos ver. Por ejemplo, en el caso de las funciones, tiene la opción de, vamos a hacerlo en un espacio aquí, y lo voy a hacer grande para que ustedes se fijen. Vemos que tiene los iconos de matemáticos que nosotros tenemos por aquí, también los que están aquí, la simbología, y
Por ejemplo, si nosotros estamos impartiendo el espacio informativo de cálculo y queremos hacer una integral, entonces este editor me permite a mí escribirlo, escribir y hacer el desarrollo. Pero ¿qué pasa? No, creo que es demasiado grande. Bueno, lo seleccionamos y lo vamos a haciendo pequeño o grande. O sea, eso funciona como un editor de texto, como todos aquellos software, por ejemplo, PowerPoint, Word, con lo que nos conocemos nosotros al insertar una ecuación. La única desventaja, y se los quiero mostrar por aquí, es que la pizarra solo, la aplicación iDrew.com solo nos muestra 5 pizarras, pero como les digo, esto es de acceso gratuito. De acceso gratuito. La única limitancia que les colocan al acceso gratuito es que son 5 pizarras, pero nosotros con el profesor Luis Miguel hemos adquirido las licencias, pero únicamente son para introducir imágenes, para introducir documentos completos, pero no se limita a realizar las actividades que se van dando en el desarrollo de las clases. Como les digo, esto no es necesario tener una tablet graficadora o una tablet, únicamente con tener un poco de habilidad con el teclado, ir colocando esas funciones. Si nosotros queremos ver unas derivadas, queremos ver integrales, una sumatoria, todos estos símbolos están dedicados únicamente para ser una pizarra matemática. Muy bien, entonces los dejo con el profesor Luis Miguel. Muchas gracias, Luigi, por la explicación de esta pizarra. Ahora, a continuación, voy a proyectarles la segunda pizarra con la cual nosotros hemos trabajado más que en todas. Solo me confirman si ya están viendo sí, ya se mira. la pizarra. Sí, de la... Muy bien. Entonces, solo me gustaría, bueno, voy a mostrarles el icono cuando ustedes la intenten descargar de la aplicación, ya sea de Play Store, así se llama, como ustedes observan aquí en la pizarra, Liveboard, y la pueden adquirir para Android o para también para el escritorio de su computadora puede descargarse. Sin embargo, las bondades que tiene con respecto a un sistema y otro son distintas. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, a mí me gustaría mostrarles algo interesante con respecto a esta aplicación, y es que tiene que ver con que las imágenes que usted exporte desde su computadora en formato PNG, si se fijan, son transparentes. Y yo puedo trabajar con el logo. Bueno, aquí tengo los dos logos unidos. Y también yo incluí un pie de página para esta. Permítanme. Disculpen. Bien, entonces ahí lo primero es que estas imágenes nosotros las elaboramos en PowerPoint y ahora las introducimos como pie de página. Y si ustedes notan, tienen ese formato de transparencia que muchas veces nosotros necesitamos. A continuación, me gustaría desarrollar un problema de matemáticas general con ustedes para que vean algunas de las utilidades que tiene esta pizarra electrónica. Por ejemplo, si se nos pide encontrar el área sombreada, yo ahora mismo estoy escribiendo con un lápiz que ya trae la propia tablet y digamos que yo ya tengo el dibujo o la imagen que el estudiante necesita ver. Me voy tengo estas imágenes, a mi galería, y ustedes observan que yo he insertado la imagen y puedo adecuarla del tamaño que yo lo necesite. Particularmente en este momento la necesito que tenga este tamaño. Y entonces les pido calculen el área sombreada, qué ideas pueden tener. Como ya Luigi mencionaba, esto no pretende ser una especie de clase demostrativa de didáctica de la matemática, pero aún así intentaremos mostrar algunas cosas. Si se fijan ahí, por ejemplo, he introducido un rectángulo para poder
encerrar el título de la instrucción a llevar a cabo. Entonces se le pregunta a los estudiantes qué ideas se les ocurren y el área a calcular, en este caso la figura es un trapecio y que si ustedes observan el dibujo de acuerdo a las anotaciones que tiene, se trata de un trapecio que yo puedo cambiar el color si quiero, fíjense, y me voy a referir a ese segmento de color rojo, en este caso que tiene longitud Y. Y puedo trazar perfectamente otro segmento para indicar cuáles son los segmentos que van a ser en algún momento congruentes de acuerdo a las medidas establecidas ya por el dibujo. Y la idea de irlo trabajando así es para que el estudiante, por ejemplo, cuando yo me refiero a un elemento de la figura, yo puedo decirle, observe el segmento de color azul, por ejemplo, y lo voy trazando ahí de esa manera, y observen, voy a trazar el último para referirme a ellos en términos de colores o de las medidas. Y entonces, una de las bondades que tiene es que usted no tiene necesariamente que ir escribiendo todo, sino que simplemente puede tener ya listas sus imágenes que va a incorporar. Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá en mi galería que voy a hacer uso de un teorema en particular. En este caso, vamos a calcular el área de un trapecio, que es el área justamente que está sombreada ahí. Y se les recuerda a los alumnos cuál es el área. Si no la recuerdan, pues, o sea, uno como profe se la facilita. Y entonces empezamos a ver que en cierta forma requerimos algunas longitudes que completar. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que como esto es un cubo y esa longitud de la parte superior, esta que ahora estoy señalando, mide 1, y esta otra tendrá que medir 2 y 1 respectivamente. En ese sentido, pues completamos las medidas. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2. Y así podemos darnos cuenta, por ejemplo, con los mismos estudiantes, hacer observaciones del tipo, por ejemplo, este ángulo que se forman entre esos dos segmentos, hay una perpendicularidad entre ellos, al igual que lo habrá entre esas dos que está por ahí. Muy bien, disculpen, se ha movido por acá. Y así se puede ir trabajando el ejercicio, y como ustedes observan, este ejercicio de matemática general se puede resolver utilizando de forma iterada al teorema de Pitágoras. Entonces, en ese sentido, pues la idea, si usted lo quiere escribir o si ya lo tiene listo, pues basta con que lo inserte acá y se mencione, por ejemplo, que este y el teorema del área del trapecio son dos de las propiedades que vamos a estar utilizando. Entonces, en ese sentido, necesitamos, por ejemplo, encontrar la longitud, por ejemplo, de la base 1. Y si nosotros seguimos la fórmula, la base 1, utilizaremos en ella el teorema de Pitágoras, que tiene como elementos, y aquí lo podemos visualizar, quizá el alumno se le facilite esto, y observe ahí que el triángulo que se forma ahí con esos dos segmentos de longitud 2 y 2 es un triángulo rectángulo isósceles. Y finalmente, pues se aplica el teorema de Pitágoras ya en su forma así. Entonces tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y finalmente el estudiante se da cuenta que esto es 2 raíz de 2. Y de forma análoga, él puede encontrar que la base 2 está dada siempre por el teorema de Pitágoras y tiene como longitud 1 y 1 al cuadrado, que son los dos catetos que se forman ahí. Es decir, que nos va a quedar al final la raíz de 2. Y así podemos ir obteniendo todas las longitudes que ustedes puedan observar ahí. Yo rápidamente intentaré escribirlas a manera de dejar un poquito. 480. Por ejemplo, el segmento Y va a tener como longitud, si ustedes se fijan ahí, Y está formado también, es la hipotenusa del triángulo que está en la parte superior, y si el alumno no sabe a cuál se está refiriendo, nosotros lo podemos señalar aquí con esta manito, y entonces se ve aquí que vamos a aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras. Y de esta forma, pues obtenemos que la longitud es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto al final nos da la raíz de 5. Y así ya tenemos dos elementos que son importantes, y podemos seguir introduciendo algunas imágenes que nos van a facilitar, por un lado, el cálculo
y por otro, el hecho de que el estudiante se dé cuenta, permítanme por aquí. Vamos a introducir este elemento que está aquí y uno más. Bien, entonces la idea es, ¿qué dibujo va a representar este? Justamente, si nosotros vamos a la figura sombreada que está ahí, nosotros podemos perfectamente formar un triángulo rectángulo que se va a formar desde acá. Permítanme. Ahí. Entonces, la idea ahí justamente es trasladar algunas medidas de los segmentos que hemos ya calculado. Por ejemplo, ya sabemos que esto va a representar, si nosotros continuamos dibujando ahí Es un taller especial para eso. el triángulo, o sea, ahí tenemos todo el trapecio trasladado ya en R2 y podemos observar que toda esta longitud que yo voy a marcar, por ejemplo, de color rojo, perdón, amarillo, y esta de color rojo, van a representar respectivamente a B1 y B2, es decir, las bases del trapecio. Y entonces fácilmente se puede dar cuenta que esto mide B2, que en este caso era raíz de 2, y este todo medía 2 raíz de 2. Se puede demostrar, por ejemplo, que este segmento y este van a ser congruentes, y si nosotros, por ejemplo, decidimos colocarle longitud X, podemos darnos cuenta que este también va a medir raíz de 2, y tenemos raíz de 2 y una X a cada lado, entonces va a ser X más raíz de 2 más X es igual a 2 raíz de 2, de lo que resulta la ecuación que podemos resolver de color azul acá, y nos va a quedar 2X más raíz de 2 es igual a 2 raíz de 2, de lo que resulta que X es igual a raíz de 2 sobre 2. Y así se pueden ir calculando, y ustedes se hacen los cálculos, que ya no lo voy a continuar desarrollando de manera explicada así tan detallado. Podemos obtener que el valor de h está dado por la raíz de 5 elevado al cuadrado menos la raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, y obtenemos que h es igual a 3 sobre la raíz de 2. Y si ustedes notan, ya tenemos todos los elementos, ya hemos encontrado B1, B2, tenemos la longitud, el valor de la altura, y finalmente podemos hacer un problema de sustitución que se reduce a B1, que es 2 raíz de 2, el otro es raíz de 2 sobre 2, que podemos utilizar perfectamente este segmento, si lo queremos hacer así estéticamente, y aquí tenemos sobre 2, y luego la altura dijimos que era 3 sobre la raíz de 2. Finalmente vamos a obtener de forma inmediata que el área sombreada era 9 medios, perdón, no son unidades cuadradas, estamos hablando de metros, que era justamente la respuesta del ejercicio. Y uno puede acá, por ejemplo, hacer este tipo de elementos que nos vayan a permitir en cierta forma, por un lado, que la explicación que estamos dándole al estudiante sea lo más didáctica posible, pero que él vea realmente cuál es la intención acá, de que el estudiante sienta de que como que estuviera en el aula de clases, que lo único que no estamos haciendo es viéndonos físicamente, sin embargo tiene la posibilidad de estar viendo paso a paso el desarrollo de estos ejercicios. Y más aún, por ejemplo, si un estudiante nos dice, profesor, yo tengo la respuesta, entonces él nos envía vía WhatsApp una respuesta, y nosotros podemos incluso proyectarla en este mismo sitio. Un ejemplo más, que lo voy a hacer un poquito más rápido, tiene que ver, aquí lo tengo ya listo para poderlo desarrollar con ustedes, tiene que ver con los modelos lineales en el curso de, ecuaciones diferenciales.
Y entonces nosotros tenemos este tema. ¿Por qué lo seleccioné? Porque normalmente en este tipo de clases vamos a perder mucho tiempo si estamos escribiendo los problemas de aplicación para los cuales se utiliza el concepto de una ecuación diferencial. Entonces, en ese sentido, tenemos acá un problema que yo ya he seleccionado con anticipación, y es el problema del crecimiento poblacional, del cual ya existe un modelo matemático. Usted lo prepara, se lo lee al estudiante y obviamente procede a la resolución. Para esto, en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales y sus aplicaciones, tenemos de que existe ya un modelo matemático que nos permite trabajar este tipo de problemas. Y el modelo matemático a utilizar es justamente que la derivada de la población con respecto al tiempo es igual a k veces esa población. Y entonces en ese sentido nosotros podemos desarrollar el ejercicio de forma así muy rápida. Yo trataré no de resolver toda la ecuación diferencial, pero sí sabemos que eso se resuelve por el método de variables separables hasta obtener finalmente, por ejemplo, que la población en términos de la variable t es igual a la población inicial e a la k por t. Y ese es el modelo matemático que se encuentra al resolver este ejercicio por el método, como les digo, de variables separables. Y aquí, por ejemplo, empezamos a utilizar todas las condiciones del problema. Una de ellas nos habla de que la población se va a duplicar en 4 años. ¿Qué población? Pues la población inicial. En este caso, la población inicial está definida por P sub 0. Y entonces, para trabajar eso, se procede a resolver de la siguiente forma. Y menciona ahí, por ejemplo, si la población se duplica en 4 años, significa, permítanme, que en 4 años la población inicial se va a duplicar. Y eso es lo que significa, es decir, que vamos a tener 2 veces P sub 0. Y resolvemos eso y nos va a quedar al final, se simplifica el P sub 0 a ambos lados. Y finalmente yo quiero aquí ya escribir de manera directa, perdón, aquí tengo un error, porque estamos diciendo que en tiempo t igual a 4. Y entonces cancelamos ahí P sub 0 a ambos lados de la igualdad y obtenemos que K va a ser igual a 1/4 el logaritmo natural de 2. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, que hemos encontrado el valor de K. Posteriormente se utiliza ese valor que aproximadamente, si ustedes lo hacen en su calculadora, es 0.17 y se va dando ahí la clase con ellos. Se les puede pedir, hagan eso en su cálculo, cuánto les da, y ya los estudiantes pues responden. Luego seguimos utilizando los problemas de valor inicial que están ahí, que se menciona que en 3 años la población va a ser de 10.000 habitantes, y eso significa que P de t nos ha quedado de esta forma, ¿no? P sub 0 es igual, P de t es igual a E a la 0.17t, y se sustituye que en 3 años la población va a ser de 10.000. Y ahí tenemos 10.000, lo que implica, perdón, que en algún momento vamos a encontrar que el valor de la población inicial es aproximadamente 5.946 habitantes. Y pudiéramos seguir resolviendo el problema, sin embargo, por factor tiempo, yo no voy a resolverlo todo. Sin embargo, pues esta es la idea de poder trabajar este tipo de problemas, y si ustedes lo notan, o sea, ¿qué es lo que demanda este tipo de pizarras, en mi opinión? Es que el profesor que vaya a preparar la clase va a tener que dedicarle minutos o quizá horas antes a la preparación de esta. Yo no les estoy diciendo que quizá utilicemos imágenes en todas, pero si queremos, por ejemplo, optimizar el tiempo, en lugar de estar escribiendo el problema de aplicación o estar escribiendo el modelo matemático, los subtítulos, qué sé yo, podemos recurrir a estas imágenes que podemos preparar con anticipación. Entonces, esto era lo que quería yo mostrar con respecto a esta pizarra electrónica. Si ustedes observaron aquí, por ejemplo, pueden introducir círculos, si ustedes así lo desean, de
el radio que ustedes quieran. También esto no solo se limita, por ejemplo, a figuras en R2, también tenemos figuras en el espacio e incluso podemos rellenarlas. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero introducir este círculo ya ahora de relleno, y también podemos introducir esta como elementos de sólidos dibujados en R2, pero obviamente figuras del espacio, ¿no? Y entonces ahí podemos cambiar los colores y al final de cuentas nos ayuda a poder estar interactuando con los estudiantes. Y a veces yo hago referencia y observemos ahí el P sub 0 y ustedes ven que hay muchos P sub 0 en la pizarra. Entonces para eso está esta manito. A este P sub 0, muchachos, y así guío la conversación entre mis estudiantes y yo. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que a ese rectángulo verde que está ahí no lo quiero en esa posición? Selecciono el botón de la parte superior donde está esa y lo puedo, miren, primero seleccioné el que está arriba de la manito, aquí, y luego selecciono esta figura y digamos que lo necesito por aquí. Y yo lo puedo estar moviendo, puedo mover las imágenes según el lugar que yo las requiera. Y estas son como algunas de las bondades principales que tiene esta plataforma. Solo para continuar con la otra, profesor Luigi, para que ya esté listo, solo me gustaría mostrar una imagen más que tengo por aquí, que tiene que ver con el trabajo. Así es como se trabaja. La tablet, uno puede adquirir este tipo de guantes que permite, por ejemplo, que no haya un doble contacto entre el lápiz y la persona que esté escribiendo, ¿de acuerdo? Y usted puede preparar, ahí si se fijan, esta es una clase de estructuras algebraicas, previamente preparar algunas plantillas, algunas presentaciones para solo ir rellenando de acuerdo a lo que vaya apareciendo en la interacción de la clase. Lo único que no garantizan estas pizarras es que aumentemos de peso, dado que estamos sentados todo el tiempo dando nuestra cátedra como profesores, y para aquellos que lo van a hacer posteriormente. Estas son, como quien dice, algunas de las bondades que tiene iDrew como tal. Por ejemplo, algo que no mencioné y que sería oportuno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero borrar ese segmento que está ahí? Selecciono el borrador y puedo, pues, borrar así con pero también tiene la posibilidad que si yo quiero, por ejemplo, dejar la pizarra en limpio, vaya, tomemos esta como ejemplo, y yo le doy aquí borrar y le doy limpiar todo. Fíjense, la pizarra ha quedado limpia, y también tenemos la posibilidad de cambiar algunos de los fondos que tiene. Por ejemplo, si quieren solo líneas, si necesitan, por ejemplo, una pizarra punteada para trabajar en las clases de geometría o simplemente si la necesitan en blanco por completo. ¿Cuáles son de las desventajas que tiene este tipo de pizarras y que la que el profesor Luigi mostró es que no es una pizarra infinita o un plano que se muestre que usted pueda disponer de él todo el tiempo? Lo único que puede hacer en cierta forma es reducir, si ustedes se fijan, a un determinado porcentaje el tamaño de la pizarra como tal. Y podemos ver ahí, listo. Y como ya para cerrar, profesor Luigi, mostrar algunas cosas que hemos trabajado, pues en esta clase. Fíjense acá, por ejemplo, este es el caso de una clase de matemática general. Hay de otras clases, por ejemplo, álgebra lineal. Tenemos de cálculo. Y así hemos trabajado en diferentes estructuras algebraicas. O sea, lo bonito de esto, ecuaciones diferenciales, es que el estudiante siente, pues al menos es lo que han expresado ellos en algún momento, de que sienten como que estuvieran en el aula de clases. Y creo yo que al momento de facilitar el aprendizaje como tal, este tipo de herramientas tecnológicas nos facilitan, pues, lograr eso. Profesor Luis, su tiempo. Previo, Luis Miguel, solo Dígame, profesor. que interrumpa un poquito, porque hay algunas preguntas que me gustaría que se fueran abordando. Alguien preguntó si dónde puede comprar el guante, si se escribe directamente con el mouse o es un lápiz digital. Bueno, yo no sé si ahora mismo usted está en el Zoom con la tablet, con su laptop. Sí, estoy en la tablet. Yo agregaría la pregunta, esto lo enlaza su tablet con el Zoom. ¿Cómo está esta combinación de aplicaciones? Ok, fíjense, por ejemplo, yo ahorita, bueno, aquí tengo el guante y también tengo
el lápiz. La tablet yo la adquirí, no lo estoy promocionando porque Gexterio no me paga por ello. La compré en Gexterio y la adquirí desde mayo del año pasado y a mí me ha favorecido y yo siento que ha sido una inversión bastante buena en tanto de que no estoy preocupado estrictamente en estar preparando una presentación de PowerPoint y que justamente es lo que queremos evitar. O sea, que el estudiante solo esté viendo que vamos dando transiciones en nuestras clases, sino que estamos escribiendo en vivo y en tiempo real y haciendo trabajo colaborativo con ellos. ¿Cómo se utiliza? Si ustedes se fijan, nosotros ahora mismo estamos conectados en la plataforma de Zoom y entonces yo le doy compartir, pero en realidad lo que comparto es la pantalla de mi tablet. Y ustedes se fijan ahí, van a observar la pantalla y yo accedo a la aplicación de Liveboard que ya está instalada en mi tablet. Y ahí, por ejemplo, pueden observar, por ejemplo, que yo entro y usted puede organizar las pizarras según el tema o la clase que esté desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos ejercicios de álgebra 2, pero incluso usted puede ecuaciones diferenciales, ahí están organizadas en los grupos según la situación que usted desee. Con respecto al guante, viene, algunas lo traen, otras no, y si no, pues yo le diría que hoy día se ha vuelto de moda pues la compra en línea y nosotros podemos encargar un guante de eso. Y uno dice, por ejemplo, necesito un guante que sea para escribir en una tablet, porque la idea es el contacto, pues que uno no lo hace con facilidad. Y si ustedes notan, al momento de yo estar escribiendo, lo hago bastante rápido. Y no hay que tener ni siquiera práctica, lo que lo permite o la potencialidad lo da el lápiz realmente. Yo recuerdo en los talleres iniciales, el profesor Dani Guerrero, él hablaba de crear algunos lápices caseros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta tablet yo intenté probar así con uno de los caseros y no funciona cualquiera, porque la idea es que esto trae algún conductor que hace que, por ejemplo, cuando usted tiene el contacto con ella y la pantalla de la tablet puede escribir. Preguntan acá, ¿el docente puede estar trabajando? Sí, sí puede. De hecho, aquí, por ejemplo, si el estudiante... bueno, de hecho el profesor Luigi va a hablar de eso, incluso va a introducir algunas participaciones de los estudiantes, solo que lo vamos a hacer de forma narrada, no como que el estudiante lo vaya a insertar, sino que nosotros lo vamos a ir haciendo por efecto del tiempo. No sé Quiero aprovechar, Luis Miguel. Yo sé que tienen una coordinación con el compañero Luigi, pero yo quiero aprovechar también brevemente, si está Carlos Benavides, porque para no salirnos de la tablet o del uso de un dispositivo, solo quiero ver si está conectado Carlos Benavides y nos puede comentar brevemente qué es lo que él hace con su dispositivo. Ahí está el compañero Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Luis Miguel. Excelente, yo no conocía a Aidru, ¿verdad? Y está genial. Yo uso otra, no uso una pizarra digital, sino que yo uso un bloc de notas. Entonces, rápido voy a tratar de compartirles cómo tengo estructurado yo mis clases. Yo creo que de alguna forma, cuando yo empecé sí más tarde a utilizar estas herramientas porque me incorporé hasta casi finales del año pasado a la universidad nuevamente. Y entonces, pues, a mí me emocionó mucho porque a mí me interesa mucho esto de la tecnología y yo estaba viendo pasar la pandemia y las dificultades que tienen los profesores cuando se enfrentan a estos temas y pues yo no lo estaba viviendo. Y bueno, tuve esa oportunidad y claro, la primera clase, yo creo que lo mismo que sintió Luis, dijimos, no, es que con una presentación de PowerPoint efectivamente no se puede. Es decir, yo preparé mi clase, la presentación y los estudiantes siempre surgen preguntas diferentes y entonces uno no tiene cómo atenderlo porque eso no lo tenía preparado y entonces, claro, se limita solamente a narrar una respuesta y a veces no es suficiente para responder las inquietudes de los estudiantes. Entonces, eso me llevó a repensar, por ejemplo, cómo hacer para poder dar la clase. Y entonces, dentro de los recursos que yo organicé, de ir tratando de buscar la mejor forma de poder dar la clase, tengo algunos recursos asincrónicos y sincrónicos. Por ejemplo, para los asincrónicos estoy utilizando Moodle como recurso que nos brinda la universidad y lo estoy utilizando, bueno, lo voy a mencionar para mostrarlo luego, Moodle, videos de las clases
un documento en PDF con todos los apuntes de la clase y la aplicación que yo utilizo que se llama GoodNotes. Y los sincrónicos, que esto solamente lo trabajo durante la clase, tengo Google Classroom, efectivamente Zoom, GeoGebra Classroom, Nearpod, que este lo utilizo menos, pero igual lo incorporo, y GoodNotes. Es decir, este lo utilizo en ambos sentidos. Y por los equipos que utilizo la computadora, el celular, un iPad y el lápiz digital, tal como lo mencionaba Luis. Entonces, ¿cómo estructuré yo mi clase? Bueno, por un lado tengo Zoom, que es con la que nos comunicamos, creo que la mayoría de nosotros, con los estudiantes, y de Zoom yo grabo casi todas las clases. Las únicas que no grabo son las que se me olvidan. Entonces, pero normalmente mis clases las grabo y esos videos yo se los subo a Google Classroom. Ellos tienen acceso siempre a los videos de las clases y un documento PDF que lo genero con esta aplicación que se llama GoodNotes. Yo utilizo un iPad y entonces esta es una aplicación de paga, pero solo cuesta como algunos 150 lempiras, creo yo, aproximadamente, y es un único pago. Entonces, por eso me gustó la aplicación y tiene una muy buena puntuación. Además, me gusta después de que la conocí. Esta es la aplicación que más utilizo para el PDF. Luego, otro elemento que utilizo, por ejemplo, Google Classroom, pero aunque Google Classroom es una aplicación para el trabajo asíncrono con los estudiantes, yo la utilizo para trabajar de manera sincrónica. Entonces, ¿cómo lo hago? La ventaja que tiene Google Classroom es que actualiza bastante rápido. Entonces, una de las situaciones que empecé a observar en la clase es que a veces uno le hace una pregunta o pone un trabajo en la clase que desarrollen los estudiantes, pero solo tienen la oportunidad, por ejemplo, para que uno responda. Y entonces el resto de estudiantes siempre hay unos que se quedan callados o simplemente no sabemos si los estudiantes están en clase con nosotros o solamente están conectados y uno solamente mira el nombre. Entonces, yo en vez de pedirles a los estudiantes que me manden por WhatsApp, por ejemplo, el trabajo que están haciendo, yo les pido que inmediatamente lo suban a Google Classroom. Mientras yo les asigno una tarea a ellos, ellos comienzan a resolverla y mientras ellos están en eso, yo habilito la tarea en Google Classroom. Así inmediatamente ellos terminan, ellos tienen instaladas en sus teléfonos la aplicación de Google Classroom e inmediatamente me suben la fotografía y le da continuidad a la clase. Y lo que hacemos es generar esa interacción. Es decir, ellos envían todas las fotografías, eso me garantiza que el estudiante, por ejemplo, que está conectado, está también trabajando. Si yo solamente le pregunto a uno, entonces los demás dicen, bueno, yo nunca contesto, no sé si está trabajando o no, mientras que al tener la evidencia en Google Classroom, yo me doy cuenta quién está trabajando o no. La otra aplicación que utilizo es GeoGebra Classroom, que esta es una herramienta que me da interacción en tiempo real y lo bueno es que puedo aprovechar ahí todas las aplicaciones que tiene GeoGebra y además que desde la versión del profesor, lo que nos permite a nosotros, es visualizar todo lo que el estudiante hace en tiempo real. Si el estudiante, por ejemplo, está trabajando en una aplicación de GeoGebra, por ejemplo, construyendo una gráfica, y hace movimientos en la gráfica, yo puedo observar todo lo que el estudiante está trabajando, de cada uno de ellos, y tengo registro de todo eso, y pues puedo generar esas discusiones con los trabajos que ellos hacen, porque luego puedo compartirlo. Luego Nearpod, que es una herramienta que me permite a mí también interactuar en tiempo real, que eran parte de las dificultades que teníamos al inicio de la pandemia, pues esta me permite escritura a mano alzada, emparejamientos, hacer cuestionarios y entonces poner, por ejemplo, que cada uno de estudiante escriba algo y a mí me aparece como en una pizarra, como que ellos pegaran post-it y entonces genera en tiempo real estas herramientas. Moodle, por ejemplo, solamente lo utilizo para las tareas, las pruebas y los exámenes. Obviamente, la ventaja de Moodle es que nos da herramientas de control, que eso es lo que me interesa de Moodle. Con el mismo GoodNotes, todos los trabajos que los estudiantes me suben a Moodle, todos deben de ser subidos en formato PDF. La ventaja es que eso lo podemos configurar porque cada uno de ellos yo los descargo de Moodle y los paso a GoodNotes y entonces me permite a mí revisar en el iPad como que si estuviera lápiz y papel revisando un examen, por ejemplo, y eso me da mucha comodidad para mí. Y luego, pues, Google Classroom, que lo utilizo pues justamente también para subirles todo lo que generamos en la aplicación, perdón, en la clase, los videos y los apuntes. Entonces, solo les comparto rapidito la aplicación, que es la que, digamos, la que yo
Utilizo de igual forma, así como lo mencionó Luis Miguel, yo lo que hago es, me permite Zoom compartir la pantalla del iPad. Y entonces yo los traigo aquí y tengo, por ejemplo, genero un blog de notas. Y en este blog de notas, por ejemplo, voy a poner un caso de una clase pasada. Y entonces, la ventaja es que yo puedo ir escribiendo aquí, igual que como lo hacía Luis en la pizarra, todo, ¿verdad? Como que si estuviera yo en la pizarra o escribiendo, se me hace bastante cómodo. Y además, pues yo puedo ir incorporando en esta aplicación imágenes, como les pido a ellos que me lo suban a Google Classroom, yo inmediatamente las descargo y las meto a GoodNotes, y entonces lo que hacemos es generar discusiones. Por ejemplo, este es uno de los trabajos de los estudiantes de esta gráfica de la función signo, y entonces empezamos las discusiones del trabajo que ellos hicieron con todos ellos. Y además, por ejemplo, todas las respuestas, dado que ellos no podemos escribir, ellos no pueden escribir, entonces yo lo que hago es que ellos me van diciendo lo que quieren escribir, todas sus respuestas. Entonces tenemos un espacio, y otra herramienta que me gusta es que yo puedo configurar, por ejemplo, yo tengo aquí un apuntador, entonces yo puedo ir señalando algunas partes que quisiéramos resaltar del trabajo que estamos haciendo sin necesidad de rayar el bloc de notas. Entonces vamos escribiendo, por ejemplo, todas las respuestas y vamos discutiendo una por una para generar discusión. Además, pues para ir haciendo que ellos participen. Tengo herramientas, por ejemplo, no puedo mostrar las herramientas porque las oculta para cuando lo comparto, pero el lápiz puedo configurarle el grosor, puedo configurar que también escribe, el tipo de escritura que voy a hacer, puedo escribir también en texto, puedo hacer cualquier cosa. Aquí yo puedo escribir, por ejemplo, y lo que me gusta, a diferencia, por ejemplo, de las pizarras que yo he logrado ver, es justamente la precisión en la escritura, porque a veces sale muy pixelada la escritura, y cuando nosotros escribimos algo, por ejemplo, noté ahorita que escribió Luis x cuadrado, entonces claro, cuando escribimos x cuadrado, el 2 casi no se mira bien en algunas pizarras. Y esto es algo que, por ejemplo, con esta yo no tengo esa dificultad porque es muy precisa, e incluso puedo ir también configurando el grosor de lo que yo estoy trabajando. Entonces, esta es la aplicación que yo utilizo. Además, me gusta mucho porque pues puedo hacer zoom para focalizar, por ejemplo, dónde quiero que los estudiantes presten atención según lo que estamos trabajando. Y pues justamente de aquí yo voy generando todo el trabajo, y esto al finalizar la clase, pues yo lo convierto a PDF y es lo que les adjunto a ellos en Google Classroom. ¿Por qué razón? Pues justamente porque los estudiantes siempre, algunos notifican, bueno, se quedaron sin internet, se les fue la energía eléctrica, no pueden ingresar a clases. Hay múltiples situaciones que ellos reportan. Entonces, para darles oportunidad de que se pongan al día con la clase, ellos tienen acceso tanto a los apuntes de la clase como a los videos. Y entonces eso, todos los que perdieron, que se vayan poniendo al día. Ya veo, Carlos, que esta actividad suya es otro taller más puntualizado también, porque también tiene lo suyo. Muchas gracias por habernos compartido lo que, bueno, es paralelo. Luis Miguel ha presentado su pizarra iDraw o eDraw. Usted ha sido GoodNotes, ¿cierto? Yes. Sí, pero bueno, vamos a continuar con lo que Luis Miguel tiene para cerrar esta parte, y luego, bueno, las preguntas, que hay muchas. No olvide, Carlos, si nos puede compartir en el mensaje, el texto, el mensaje, la dirección de dónde descargar esa pizarra que usted utiliza. Ajá, es un blog de notas. Ahorita les escribo aquí en el chat el nombre. Perfecto. Desconozco si está para Android, por ejemplo. Eso sí no lo sé, lo voy a investigar. Pero yo la utilizo para iPad. Eso va a haber que investigarlo ahorita. Bien. Gracias, Carlos. Sigamos, Luis Miguel. Sí, Luigi, ¿está por ahí? Para que Excelente. continúe. Bueno, Adelante. yo les quiero mostrar, más que todo, esta es mi tablet. Es una tablet graficadora que es súper pequeña, y también tengo mi lápiz. Esto no escribe directamente como las tablets o el iPad que tienen los profesores, sino que esto lo conecto directamente a mi computadora. Y les voy a presentar la pizarra que utilizo, que esta es totalmente de Microsoft. Se llama Microsoft Whiteboard. Y esta pizarra es totalmente genial.
tiene todo, o sea, no se limita a nada, es totalmente gratis, se puede instalar desde su dispositivo Windows y se muestra de esta manera. ¿Cómo lo voy a ejemplificar? Si ustedes se fijan, yo he utilizado la plantilla de que el profesor Luis Miguel, dado de que nosotros nos compartimos las plantillas, y si ustedes ven que la pizarra es totalmente blanca, entonces mayormente a nosotros nos gusta trabajar con pantallas híbridas. Entonces nos vamos aquí donde dice formato de fondo y vamos a buscar donde dice pantalla híbrida, que lo tenemos por aquí. He notado también en varias oportunidades que yo tengo que hay profesores que cuando ya es la hora de la noche, utiliza el modo oscuro, las presentaciones en modo oscuro. Entonces, ¿para qué? Para limitar esa cantidad de luz que provoca en los ojos en los estudiantes, entonces le podemos cambiar el contraste de blanco y lo podemos pasar en negro. Y si ustedes pueden visualizar, ahí tenemos en negro. Posteriormente, cuando nosotros preparamos la clase, lo que hacemos es preparar las presentaciones y un ejemplo claro es el que voy a mostrar a continuación. Primero le establecemos al estudiante una definición en la cual le permita tener ese acceso a la información del libro, presentamos el teorema y luego les planteamos un ejercicio. Luego de eso, cuando nosotros les presentamos el ejercicio que tenemos por aquí, nosotros presentamos todo esto en imagen para que no perder ese tiempo y hacerlo productivo y tener esa oportunidad que los estudiantes participen. De eso, venimos, planteamos el ejercicio, aclaramos todo eso y les solicitamos al estudiante que realice el procedimiento de este ejercicio en su cuaderno para posteriormente enviarlo al grupo de WhatsApp que tenemos la comunicación directa y luego ir explicando. Entonces, para ello, el estudiante envía esa información, la recibo desde WhatsApp web, la guardo en una carpeta de las actividades que vamos desarrollando del día y establecemos ese ejercicio y lo colocamos en la pizarra. Por ejemplo, estamos por aquí, el estudiante me envía el procedimiento y nosotros vamos a ir discutiendo lo que va resolviendo. Si hay alguna anotación, si ustedes se fijan, por decirlo así, el lápiz es como que nosotros le damos clic aquí y ya el lápiz está activado para que nosotros trabajemos. Tenemos los lápices y los colores de lápiz en la parte de aquí, y nosotros podemos escribir. Dado también como el profesor mostró en su iPad, esto es bastante útil si nosotros queremos escribir todas esas funciones. La tablet también tiene tres teclas donde yo las pude configurar. Por ejemplo, si ustedes ven en la pizarra y yo le doy la tecla aquí, es como que yo le esté dando el control Z, o sea que voy retrocediendo lo que yo me haya equivocado. Pero si no lo quiero hacer así, también tengo el borrador del que mostramos por aquí, lo tenemos por aquí y se puede borrar. De igual forma, en el desarrollo de las clases, nosotros lo que hacemos son votaciones o preguntas directas a los estudiantes con respecto a un ejercicio, cuando planteamos definiciones. En el caso aquí, les voy a mostrar en la pizarra un problema que nosotros desarrollamos en clase, donde tenemos de la clase del día 1 de marzo, le mostramos el ejercicio y le hacemos ciertas preguntas, que por ejemplo, dice por aquí, dada la función que se muestra en la pizarra, seleccione y le damos la teoría, le damos las definiciones, los conceptos y luego los estudiantes muestran en su pantalla, en su dispositivo, las preguntas donde ellos deben de contestar. Luego de eso, lo que hacemos nosotros, desarrollamos el ejercicio, por ejemplo, que nosotros tenemos por ahí, lo desarrollamos con el lápiz, vamos a ir interactuando, todo ese tipo de cosas, y tenemos la participación activa de los estudiantes, y de igual forma también en la pizarra nos muestra ese desarrollo de la clase. De igual forma, como teníamos de iDrew, esta pizarra tiene un efecto de ser una pizarra infinita, y nosotros también tenemos por aquí el banco de todas las pizarras que hemos utilizado en la clase. Por ejemplo, de igual forma, como el profesor anteriormente mostraba, esta pizarra se puede exportar en un formato de imagen para luego posteriormente se coloca en la plataforma.
Y rápidamente, dado que he mostrado por el tiempo, quiero mostrarles algunas cosas que nosotros establecemos en la plataforma Moodle con respecto a las clases. Si ustedes se fijan, ahí hay varias pestañas. Con el color oficial de la universidad, tenemos la pestaña de general, la pestaña de bienvenida, tenemos también la pestaña de grupo de WhatsApp, que solo dándole clic a esta imagen se direcciona al grupo de WhatsApp. Esta también, con el profesor Luis Miguel, adquirimos la licencia de Zoom para que tengamos una sola reunión y al darle clic aquí, le direcciona a la videoconferencia. También hemos creado una página web donde le permite al estudiante visualizar, solo dándole clic a la imagen, le permite visualizar la página que nosotros tenemos de la universidad, y aquí en este apartado, al darle clic a cada clase, le va a direccionar directamente a la clase que les corresponde. También nosotros, por ejemplo, el día lunes tuvimos el Día Internacional de las Matemáticas, y toda actividad que el CURNAC está desarrollando, nosotros la colocamos en su página para darle publicidad y que el público en general y en la comunidad estudiantil de Nacaome pueda visualizar este tipo de cosas. De igual forma, todo desarrollo que se vaya haciendo, cada clase que se va desarrollando por Zoom es grabada para luego posteriormente subirla a YouTube para liberar ese espacio que tiene la nube en Zoom. Y todas estas clases, si ustedes se fijan, estas no son imágenes, son videos que son de las clases de cada estudiante. Aquel estudiante que tuvo algún inconveniente el día que no se presentó a clase, entonces tiene la oportunidad de ir a la plataforma, de ver el video desde la plataforma, de verla, por ejemplo, y también si tuvo un inconveniente en la pizarra, cada ejercicio se va introduciendo. Por ejemplo, nosotros aquí son las pizarras que nosotros utilizamos, en este caso con la aplicación de Microsoft Whiteboard. Entonces, esta sería la participación de nosotros, y ahora vamos a las cuestiones de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que ustedes tengan, nosotros la vamos a contestar. Muchas gracias, Luis. Profesor, no sé el tiempo de si los participantes tienen alguna pregunta. Bueno, estamos ya a las 14 horas, justamente las 2 de la tarde. Hay mucho por aprender, creo que nos han retado. Yo quiero en algún momento recoger la idea de los colegas profesores del departamento, que puedan decidir o decirme en qué elementos hay que fortalecer o hacerlo más tipo taller, porque quizás muchos de nosotros podamos tener un dispositivo, pero el tema de qué hacer con este dispositivo, pues ustedes le han dedicado horas y horas, y creo que a medida han ido trabajando con él, han ido aprendiendo con él. Yo les agradezco la participación, agradezco el entusiasmo que también se le transmite a nuestros jóvenes estudiantes, que han sido ellos los obligados también a reaprender y a renacer en esta situación que va a dejar atrás lo tradicional. Esto llegó para quedarse. Si por arte de magia la pandemia desapareciera mañana, estaríamos claros que mucho de esto se quedó ya con nosotros. Así es que si volviéramos a la presencialidad, digo, no veo preguntas muy directas en el chat. Sí, reitero que queda abierta la discusión, queda abiertos los procesos para seguirnos capacitando. Y desde luego, como esta ha sido una actividad donde hay estudiantes de todos los centros regionales, agradecer la presencia, hay profesores también de todos los centros regionales, y bueno, reiterar mi agradecimiento, y si alguien pudiera o tiene algún comentario que quiera habilitar su cámara, su micrófono, que lo haga ahora mismo, que quizá una participación podríamos dar en aras del tiempo. Ok, entonces, de no haber preguntas, comentarios, pendientes de compartirles una respectiva constancia que avale también su participación. Luis Miguel, en este tiempo hay que registrar todo lo que hacemos también.
y agradecer nuevamente el trabajo suyo y el de Luigi Antonio, o Anthony, perdón. Agradecer su participación. Sé que ha sido de muchísimo provecho. Es que buenas tardes para todos y seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.